La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sean bienvenidas, amigas y amigos, a su programa Sinergia, este espacio de la Jornada Zacatecas TV para el análisis de la política, la cultura y la sociedad. En esta ocasión estaremos hablando del análisis final del proceso electoral rumbo a la jornada electoral. Para ello nos acompañan dos especialistas en estos temas y a quienes les agradezco su presencia. Ellos son el maestro Eligio Mesa, muchas gracias por estar presente, y nuestro colaborador de costumbre, Marco Antonio Torres Inguanzo. Me gustaría empezar, maestro Eligio, que nos diera un breve panorama o análisis de este proceso electoral que es bastante especial, ¿no? Muy atípico a todo lo que ha venido viviendo Zacatecas. Sí. Bueno, yo empezaría por tendencias. Más o menos a partir del 84, a veces el 90, así empezó el PRI a perder mucha votación. Y eso lo llevó a aliarse con Nueva Alianza y con el Verde. Sí. Y después después de ese declive en votación del PRI a nivel nacional, empezó a recomponerse y empezar a tener triunfos más o menos alrededor de 2009. Y empezó un momento ascendente. Después de que ganó, y a la par también, que ganó el PAN, primero con Fox y luego con Calderón. En donde había un empresariado más o menos fuerte. Estoy pensando en Querétaro, estoy pensando en Nuevo León, estoy pensando en Sonora. Alternaron el PRI y el PAN con gobernador. En muchos otros estados de la República no ha habido alternancia. Aquí sí ha habido alternancia, sí, ¿verdad? Entonces, pero en donde no ha habido alternancia, también ha habido pluralidad, tanto en presidencias municipales como en los congresos estatales. Y ya aquí, en Zacatecas, la tendencia de ganar al PRI se fue imponiendo desde el sexenio pasado. Aquí hay que ver que la otra tendencia, la más cercana a ellos, es la de los Monreal, sí, que por un tiempo empezaron a hacer PRD y ganó. Después ellos fueron estableciendo una diferenciación donde hablaban de PRD y monrealismo como un movimiento. Sí, como un movimiento. Sí, y sin embargo ese monrealismo no lograba tener un ascenso como ellos lo deseaban. Pero llega un momento en esta candidatura en donde ya pasó un gobierno de Amalia, ya pasó un gobierno de Alonso, y entonces Monreal, que siempre ha tenido hablo de Ricardo, que siempre ha tenido unas relaciones muy, muy comprometidas con él, sí, entonces las va haciendo valer, las reactiva, y empieza a haber una especie de ascenso en la votación, en la intención de voto de David Monreal, pero por todas esas adhesiones que va teniendo, ¿no? Creo que el PRI se ha sentido muy ganador. Bueno, de todas maneras, esta tendencia de los Monreal es una tendencia que empieza como al volver a repuntar, y puede repuntar de verdad. Pero la tendencia a caer sigue vigente, aunque ganaron la gubernatura, que ahorita lo dudo, aunque todo indica, como ellos lo dicen, ellos están seguros de que van a ganar. Yo lo dudo, lo pongo en duda, y bueno, ellos siempre se remiten a la elección. Sí, bueno, es lo que parece, obligado, ¿no? Por lo obligado, porque sí, no han sacado ninguna encuesta ellos que demuestre lo contrario. Dicen que sí, hoy dicen en la mañana que sí, pero está por verse. Sí. Está muy cerrado, ¿no? Eso sí. Marco, tu análisis. Fíjate que a mí el elemento que más me ha llamado la atención
es un cambio en la propia estructura de los partidos. Teníamos partidos aun cuando ya habíamos hecho el análisis de partidos decolorados, sin ideología propia, cachavotos, etc. Pero siempre mantenían cierta unidad funcional estos partidos, sí, aun cuando ya teníamos partidos completamente decolorados, güeros, sin ideología. Sí. Pero mantenían unidad funcional. ¿Eso qué significaba? Que en un proceso electoral, la base de sustentación del candidato a gobernador, pues eran toda su distribución territorial de candidaturas. Esto es, los candidatos distritales para diputados locales, en este caso, y de presidentes municipales y regidores. Entonces, todo eso se convertía en el entramado y en la base de sustentación y generaba una unidad, y la unidad caía en que todos ellos soportaban y construían una candidatura a gobernador. El asunto es que esa unidad se rompe, ¿no? Los partidos internamente explotan porque la base de sustentación de la candidatura a gobernador ya no responde a esa unidad, sino que una parte, por ejemplo en el caso del PT y del PRD, ajá, una parte de ellos se va con un candidato de otro partido a gobernador y otra parte con otro candidato a gobernador, ¿verdad? Eso ocurre también en el PRD, el Movimiento Ciudadano también, ¿verdad? Lo vimos que se dividen entre el PRI, entre Morena, o el PRD sí, y PRI, etc. Entonces, me parece un dato muy relevante es la expresa y pública manifestación de esa explosión interna de los partidos, en donde la unidad se rompe, esto es, hay una fragmentación interna, ya son partidos fragmentados internamente. Pero esta fragmentación interna de los partidos, a su vez, genera canales de flujo, de intercambio entre ellos. Esto es, para hacer una metáfora plástica, son estas bandejas que están conectadas, sí, pues, ¿no? Que se conectan unas con otras. ¿Por qué? Porque al perder la unidad ya no son la metáfora que teníamos antes, eran como esferas distintas, aun cuando había chapulinazos en donde de una esfera brincabas, un individuo brincaba a otra. Ahora no, ¿va? Ahora no es ese fenómeno. Ahora es la estructura partidaria, deja de ser esfera, explota internamente y genera flujos entre ellos, y flujos incluso de decisión y de alianza política. Entonces no se hacen estas alianzas al interior del partido para sostener una gobernatura, sino entre ellos. Que es más o menos lo que hizo Giovanna al principio, ¿no? O sea, que lo empezó a hacer Giovanna, pero en el PRD también. Explotó en todos los partidos. Sí, la corriente está IDN, en el ¿no? PRI, ADN, el PRD, sí, PAN, etc. En todos, absolutamente. Yo no he visto uno que... Cierto, hay por ahí, por ejemplo, Raimundo Moreno, ¿no? Que es de los panistas que apoyan a Tello. Pero esto, ¿cómo opera al momento de bajar la información? Porque desde acá, en los medios, nosotros percibimos, cuando menos los comentarios que nos hacen vía telefónica o en las redes sociales, son de desprecio a ese tipo de actividades. Sí. Yo no veo, o sea, no entiendo aún la lógica que les ayude a los candidatos cuando la reacción popular es de desprecio. ¿Cómo operan el votar? Porque ahora es ese, o sea, no sé ni... El asunto es que se traslada en su... Yo lo llamaría político, como lo dijo Andrés Manuel, ¿no? La promiscuidad política, ¿no? O sea, que están en un partido pero apoyan a un candidato distinto al de ellos. Porque el Movimiento Ciudadano se entendía la movida, ¿no? Ellos prefirieron no meter un candidato a gobernador para ir midiendo quién tenía mayores posibilidades y hacer esa negociación como lo hizo Berber, ¿no? Pero en PT pues tenían una candidatura, bueno, la siguen teniendo a Magda, pero opta la dirigencia por irse. ¿Cómo opera eso? Yo creo que hay ha predominado de buen tiempo para acá, de algunos años para acá, una manera prosaica de pretender acceder al poder. Y esto se ve más notorio tanto en América Latina como en México, en toda América Latina como en México. Algunos le llaman una democracia corroída, pero yo diría que funciona con el funcionamiento de estos partidos
la democracia aparece como una democracia atrofiada, como que va funcionando con algo que no termina por funcionar bien, va caminando como un vehículo atrofiado, ¿verdad? Y entonces en eso prosaico caben muchas cosas, muchos comportamientos, ¿verdad? Primero, es cierto comparto lo que dice Marco, no hay una ideología que los una, que los compacte como antes. Eso ya Se acabó. Ahora lo que está a flor de tierra son los intereses grupales o personales, ¿verdad? Y eso los une, pero ellos están en el peor de los pragmatismos, ¿verdad? O sea, hay un pragmatismo filosófico que ha ayudado a hacer algunas investigaciones, pero estos están en un pragmatismo, como diría Richard Rorty, un pragmatismo chato, hacia secas. Tal cual. Sí, y uno lo ve, por ejemplo, hoy leía lo que decía FEMAT para apoyar a David. Dice, estamos viendo el proceso electoral, no podemos verlo, nada más tenemos que incorporarnos a él, ¿verdad? Y recuerdo a uno de sus antecesores como dirigente de toda esa corriente que decía, cuando le decían querían o no entrar a las elecciones, le dijo a un compañero que le preguntó, dijo, mira, haz de cuenta que va pasando el tren, nos subimos o nos quedamos sin andar en el tren, ¿verdad? Sí. Pero esto lo expresan también en el entorno de FEMAT, lo expresan con una manera que pudiera parecer encubierta. Dicen, es que nos gana lo urgente, tenemos que hacer lo urgente antes que lo necesario, como si fueran separados. Sí, porque ahí dejan muy mal parado la lucha que dio el PT por mantener el registro, ¿no? Sí, quién sabe, ¿eh? ¿Sabe por qué pienso que quién sabe? Ajá. Porque lo que decide FEMAT, según dice Magda, es un desacato a la Dirección Nacional. Y dice ella, tal vez los estatutos tengan que resolver ese problema. Yo creo que no van a aplicar los estatutos. ¿Por qué? Porque la dirigencia nacional tiene compromisos de varios tipos con diferentes personajes de la vida nacional. Y entonces a lo mejor le resultó funcional a Beto Anaya que FEMAT se fuera para ahí y Magda se mantuviera. Porque así él queda como equilibrando las cosas y diciéndole a aquellos con los que tiene compromiso, pues hice lo que se pudo y aquí está. ¿Ah? Entonces yo dudo que apliquen los estatutos, debieran de aplicarlos, ¿verdad? Sí, porque bueno, al final es otra bolladura más a este carro atrofiado que es los partidos democráticos, ¿no? Sí. Fíjate que yo voy a distinguir entre la unidad ideológica y la unidad funcional de los partidos, ¿no? La unidad ideológica ya hace tiempo que se perdió. Se acabó. Pero ahora estamos ante algo más grave aún, digamos, porque también es unidad funcional, o sea que internamente no funcionan como una sola máquina, como una especie de reloj, sino que están internamente fragmentados. Eso significa que ya los partidos no son sujetos políticos, ¿no? Como tal, esa instancia ya sin unidad ya no se constituye en sujeto, ya no representan valores públicos en tanto que partido. Entonces, si en tanto que partido ya no representan algún valor público, la pregunta es, ¿quién es el nuevo sujeto político, el que está actuando y está definiendo las cosas y está generando los procesos de incidencia? Pues los grupos de interés que están internos en los partidos, que incluso estos grupos de interés negocian entre sí, generan relaciones y son los que abren, justamente esta relación entre los grupos de interés al interior de diferentes partidos, son los que abren los canales de flujo entre ellos, ¿no? Entonces, la pregunta ahora se traslada del análisis del partido como tal, ya destruido, al análisis y al estudio de estos grupos de interés, cómo funcionan, cómo se estructuran, cómo generan identidad, cómo reclutan, cuáles son sus móviles de acción, ¿verdad? Etcétera, para comprender exactamente qué es lo que está pasando. Por ejemplo, un rasgo que yo veo es que estos grupos de interés pues, son de distinto tipo, pero algunos, sobre todo los más pequeños, como lo que mencionaba el maestro del
mencionaron el grupo de FEMAT o de Cepillo, de los grupos de Flores, etcétera, ¿no? Es que son autorreferentes, o sea que las decisiones las toman en función de sí mismo, y la decisión fundamental es cómo colocarse dentro de las estructuras de mando, sin importar qué tipo de mando, qué tipo de mando se vayan a estructurar. Esto es, si la encuesta, esto significa que si la encuesta hubiera dado una ventaja notoria a Tello, FEMAT estaría con Tello, ¿me explico? Y otros también estarían con Tello, otros, ¿no? Pero como hay duda y hay una especie de empate, pero además en ese empate pasamos de una cargada aritmética, digámoslo, de uno en uno, donde al reproducirse pasamos a una especie de cargada geométrica, ¿verdad? En donde ¡fum! Bueno, pues si fuera de eso, pues David ya llevaría casi 500,000 de votos, ¿no? Pero fíjate que eso va a ocurrir en estas dos semanas que vienen, ¿no? Esta última cargada, en donde incluso parte de la administración de Miguel Alonso va a terminar con David, ¿no? ¿Tú crees porque que ya van a proteger esos desprendimientos por supuesto. Es más, en cuanto vean eso, ¿por qué? Porque la lógica de los grupos de interés primero es sobrevivir, ¿verdad? Es mantenerse y sobrevivir. Si ellos ven que el que va a tomar el mando es el otro, van a ir con quien van a tomar el mando. O sea, este asunto de la autorreferencia de estos grupos de interés es que se van a colocar en las estructuras de mando. Esa es su prioridad, independientemente del color, ideología o lo que sea, ¿no? Es una especie de alimentación. Y en 5 años o 3, bueno, 2. Pueden cambiar. Es que estamos, los partidos permanentemente están en conflictos internos, más o menos manejables, y sobre todo cuando hay una buena conducción, una buena dirección nacional y estatales, ¿verdad? Sin embargo, cuando se entran en competencia con otros partidos, los conflictos internos, en este caso ahora tienden a recrudecerse, sobre todo cuando empiezan. Pero cuando ya se van acercando al desenlace definitivo, tienden a cohesionarse, ¿verdad? Y yo creo que los intereses personales y grupales que están predominando ahorita dentro de los partidos se tienen así como expectativa a los puestos, el poder en la escala que sea, pero que quede algo, ¿verdad? Y a mí se me hace muy difícil pensar que el grupo de Alonso se vaya con David Monreal. ¿Por qué? Porque no saben lo que les espera. O sea, es la incertidumbre, ¿no? Se está viviendo. No saben lo que les espera si se van para allá. Creo que hasta ahorita, aunque tengan sus conflictos internos y hayan tenido que cambiar mucho dentro del PRI, es el que mejor maneja la disciplina partidaria. Sí, es el que menos conflictos tiene, ¿no? Seguramente los tiene, pero lo saben manejar internamente y no hacerlos públicos como otros, ¿verdad? Sí, veíamos a la dirigencia de Movimiento Ciudadano peleándose a través de redes sociales con el delegado nacional, intercambiando ahí, pues desnudando las verdades, ¿no? Decía Javier Calzada que había negociaciones ya desde hace 5 meses de la dirigencia de Dante con Ricardo Monreal, ¿no? Y que la decisión de no incluir un candidato a gobernador era parte de ese pacto. Sí. Y bueno, uno puede pensar que eso es posible si toma uno en cuenta lo que le llaman la coordinación nacional, encabezada por Dante Delgado. Sí. O sea, la formación político-ideológica de Dante Delgado da para eso y más. Junto con la de Ricardo Monreal. No, pues se une el pragmatismo completo, ¿verdad? Diríamos ese pragmatismo chato. Sí. ¿Verdad? Y entonces se viene una especie de competencia a ver quién tiene más adhesiones. A mí se me hizo casi ridículo uno que se adhiere a David Monreal, creo que era del PRD, que dijo que se tenía 60,000 o 70,000. Fue Nacho, el coordinador de campaña de Rafael. Sí, Flores, ¿no? Y se me hizo, porque dije, si esos seguidores tuviera él fuera el candidato.
Ya quisieran 65. Los dos prometieron lo mismo, la mismita cifra de votos. Sí. Nacho y FEMAT prometieron la misma cifra de votos, Y- 70,000 ambos. Y además, Pues ya casi la tiene, ¿no? Por- Esto se va a ganar con 200 y algo, ¿no? sí. Con esos dos serían 140,000 votos. Uy, Pero- más pero- los que tienen. Pero para fíjense cobrar, cómo no es así una, y esto ya lo ha dicho mucha gente, ¿no? No es una cuestión aritmética. ¿no? Tenemos 60,000 que nos apoyan, nos vamos acá y nos siguen apoyando. No es cierto. No es así, ¿no? No, muchísima gente, por ejemplo, ahora con Magda y con este candidato a presidente municipal, se van a quedar con él. Aunque los candidatos dijeran Sí, no se van todos, ¿no? No. Entonces, no es que tenemos 60,000 y esos nos van a apoyar. No es así. ¿Ah? Porque esta dinámica la marcó el Morena, ¿no? Esta dinámica de ir presumiendo como trofeos a los traidores o, bueno, a los nuevos seguidores. Y el PRI también cayó en esa dinámica, ¿no? Pero eso es por el... Claro, desde antes el asunto es que teníamos un fenómeno de aquí local en donde un mismo grupo de interés dirigía 3 partidos. ¿Ah? Ya. O sea, Sí, el era- monrealismo el dirigía dirigía Movimiento Movimiento Ciudadano, PT y Morena. Y Morena. De hecho, entraron de manera importante en el proceso de fundación en la última de las elecciones, ¿no? Sí. Y fíjate qué es lo que hubo ahí. Ahí lo que a mí me consta por las actas de afiliación que pude revisar, constituyen Morena en la última elección cuando entra Monreal, pero con un montón de gente y militantes del PRI. ¿Ah? O sea, hay un montón de gente del PRI que van a las comunidades, sobre todo en las zonas rurales y colonias populares, van por ellos, los llevan a votar para la constitución de Morena, ¿no? Muchos militantes de Morena, cuando empezaron a repartir las credenciales para iniciar el proceso de la elección anterior, ¿ah? Empezaron a ir a tocar puertas y decir, oiga, usted es militante Morena. Y decían, no, es que a mí me llevaron ese día pues por una ayudita, ¿verdad? Un apoyito, pero yo soy militante del PRI. Entonces, tenía Morena, PT, Movimiento Ciudadano y grupos internos en el PRI, ¿verdad? Tenía todos esos hilos y enlaces. Eso significa que es un grupo de interés que se constituye en poder fáctico, ¿verdad? Sí, sin duda. Y de manera como muy, muy importante. Ahora, otro asunto que me parece muy relevante tener en cuenta, que tenemos una contradicción entre la lógica nacional con la que se manejan los partidos hacia el 18 y la lógica local, ¿no? Hay contradicciones, por ejemplo, ¿como cuál? Importantes. Mira, por ejemplo, aquí ideológicamente no hay preocupaciones programáticas, no hay en los partidos locales, y no esperas diferencias de gobierno entre unos y otros, ¿no? Diferencias importantes, pero a nivel nacional se constituye la expectativa, en el caso de Morena específicamente, Sí, de poder, de construir las reformas estructurales, ¿no? Eso le mete un elemento ahí importante en el asunto de la relación y la correlación de fuerzas, o sea, la manera en cómo se construyen las alianzas, si hay un elemento distintivo entre apoyar, continuar o deconstruir esas reformas que se hicieron. Y ese va a ser el elemento fundamental discursivo que va a estar de aquí al 2018, ¿no? Entonces, eso marca un criterio de constitución de las alianzas distinto a lo que internamente hay, ¿no? Sí, ahorita. Podríamos decir que estas elecciones en todo el país, utilizando una metáfora, serían como una especie de tablero de ajedrez, en donde los que están jugando el ajedrez, incluyendo en Zacatecas, son 2 personajes que aspiran a la presidencia de la República. 2 entre otros, ¿verdad? Manlio Fabio Beltrones y Osorio Chong, ¿verdad? Ellos 2 están aspirando, y a mí me llamó mucho la atención, creo que fue la semana pasada, que declaró López Obrador que él no llevaba ninguna ventaja en encuestas en nada, y que le parecía el mejor candidato para la presidencia de la República Osorio Chong que Nuño.
Yo lo leí en la Jornada Nacional, precisamente. ¿Verdad? Claro, fue una nota chiquita porque a él le publican todo, pero cuando hay cosas... Así. Como que no. Pero yo lo leí y fue seguramente pura coincidencia, pero a partir de ahí subió mucho el de Morena en Veracruz. Y antier o ayer, no recuerdo qué día, en estos días cercanos, que Abundis leía en una televisora sus proyecciones, ¿no? Sus proyecciones, el de Morena iba en 32 y del PRI 33. Ay, caray. Y el de PAN PRD había bajado, de Morena. Pero luego entrevistan al de Morena en vivo y dice, ya voy arriba en Veracruz. Y me parece creíble porque el PRI está queriendo que el INE atraiga las elecciones, tanto en Veracruz como en Puebla. ¿Por qué? Porque se ve que ahí va perdiendo el PRI. ¿Ah? Pero luego lo quieren hacer como extensivo a Zacatecas y no embona. Aquí no se ve así. O sea, no se ve no se ve una clara tendencia que pierde el PRI. Sí, bueno, aquí no le han dado, a pesar de que hay muchísimas irregularidades, no ha habido señalamientos por ninguna de las partes al IES, ¿no? No. Salvo una semana este tema de las despensas que... Sí, pero además, y ahorita las pero despensas... Pero más hacia la fiscalía, ¿verdad? Sí, ¿no? Nadie vota por las despensas ahorita. Ya hay métodos mucho más sofisticados de compra de votos, ¿no? Sí. Pero yo voy en el caso, tocan ustedes el caso de Veracruz, pero también que es una cosa, bueno, ha sido más grotesco allá la lucha de... No sé si de ese caso de robo de liderazgo, compra o suma de liderazgos como aquí, pero lo que sí es que ya la PGR también entró en un papel como en el de Veracruz, ¿no? Precisamente ayer los diputados del PRI hacían una denuncia por enriquecimiento ilícito a David Monreal, que anteriormente los legisladores federales, entre Manuel Bartlett entre ellos, Jorge Álvarez, si no recuerdo Galván, Basurto, entre otros más, también hacían lo propio contra el gobernador. Esta entrada de la PGR al proceso electoral, ¿qué lectura tienen ustedes? Yo creo que la tendencia es de muchos que se vaya a la judicialización del proceso electoral. Me temo que no se va a ir. ¿Ah? Puede que otros sí se vayan. Yo pienso que no se va a ir, con todo y que haya quienes quisieran que se fuera a la judicialización. Los que quieren que se vaya a la judicialización son los que más expectativas de perder tienen, pero no lo quieren decir. A lo más que llegan a decir es estamos en empate técnico. Cuando alguien dice estamos en empate técnico, es que va perdiendo. Porque si fuera a ganar, lo dirían abiertamente y con una euforia incontenible. ¿Ah? Y no es así. ¿Ah? Entonces, junto con esto, hay que notar, podríamos poner el énfasis en que a nivel nacional, todo el empresariado más importante del país y el Estado están en un proceso de reformas tales que los que estamos de este lado lo vivimos como una descomposición. Entonces, en ese ambiente de descomposición social se dan las elecciones y esta influye en las propias elecciones, aparte de sus procesos internos de los propios partidos y aparte de los conflictos en que entran unos con otros, se da el ambiente de descomposición. Por eso nos parecen partidos tan desestructurados y que ya no los une ninguna ideología, y lo que los une son los intereses, pero también son lo que los hace competir entre ellos. Sí, que eso es la tónica de estas elecciones, no las propuestas, ¿no? O sea, no ha habido ni siquiera un debate de... Ahí, fíjate ahí, bueno, voy a comentar dos cosas. Uno sobre el tema de Veracruz que comentaba el maestro. Fíjate que ahí en la conducta del candidato del PRI es muy interesante porque empezó muy abajo, ¿no? Muy abajo, estaba en el sótano. En el sótano. Y ahorita está compitiendo el primer lugar. Pero la clave para hacer ese paso fue que se deslindó del gobernador. Del gobernador, ¿no? O sea, se deslinda expresamente y públicamente de Duarte. ¿Ah?
Dijo, todo el tema, ¿por qué? Porque Sí, el tema de la corrupción de Duarte lo tenía atado y no lo dejaba despegar, ¿no? Quitó esa cadena y empezó a ascender. Que es algo que incluso se le recomendaba aquí a Tello, ¿eh? El cuestionamiento fuerte a Miguel Alonso por supuestos actos de corrupción, incluso escandalosos, que es incluso en las batallas negras o en la guerra sucia, donde a Tello lo han estado atacando, no tanto directamente a él, sino ves más bien a través. como la estrategia ha sido atacar a Alonso. Pero pues por la circunstancia en la que llegó, nunca quiso deslindarse, ¿no? Eso electoralmente le va a generar un costo. Si se hubiera deslindado, probablemente ahorita no estaría en este empate técnico con Morena, en donde Morena con la cargada que viene o que se está generando, puede incluso en este momento ya estar en la delantera. ¿Ah? Podemos pensar que está ya electoralmente en la delantera. Ese es un asunto. 2, el tema de los programas y los grandes problemas públicos. Con partidos fragmentados en donde el sujeto son estos pequeños grupos de interés autorreferentes, no hay preocupación de los grandes problemas públicos. No tienen en la cabeza los grandes problemas públicos, ni se van a poner a pensar, sino es a cobrar lo inmediato para poder nosotros sobrevivir en nuestros nichos de influencia. ¿Sí? O sea, cada grupillo, ¿no?, de interés tiene nichos de influencia, ¿no? Ya sea entre los profesores o en la universidad o en algunos sectores de campesinos o colonias populares, etcétera, ¿no? Tienen esos nichos. Entonces se van a preocupar por ver qué recursos bajan, ¿no? Qué recursos pueden generar para poder mantener su nicho. O sea, es el mantenimiento de estos nichos. No hay un desentendimiento completo de los grandes problemas públicos. Sí, y eso ha bajado en la sociedad, porque son políticos sin política pública, ¿no? Sí. Han renunciado, o sea, hay una especie de renuncia fáctica. Hubo un intento, por ejemplo, de Tello, ¿no?, de meter el tema de los contratos, pero al mismo tiempo su estrategia fue, desde mi punto de vista, un poco errada, porque difundió muchos contratos distintos. Pero yo no me estoy refiriendo solo al tema de cómo se pronuncian en las campañas sobre problemas públicos. Yo me estoy refiriendo a la posibilidad real de que estos grupos que llegan al gobierno, ¿no?, realmente se pongan a construir acciones que enfrenten realmente a los problemas públicos. Eso no va a ocurrir. Si concebimos la política como la manera de elevar a mejores condiciones de vida a la población, entonces yo creo que ellos se están olvidando de toda la política, ¿verdad? Y por lo mismo están recurriendo a puros conflictos interpersonales de los candidatos. Sí. Pero si el que los está entrevistando les pide que hablen de propuestas, se llevan 5 minutos. Sí, todo lo demás. Y todo lo demás, 25 minutos, por lo que contratan a media hora, se lanzan aventando lodo y de todo tipo contra otros, pero principalmente contra el que ven que le está compitiendo en serio, ¿verdad? Así es. Y yo nunca he sido partidario del PRI, por definición, pero desde un tiempo acá he estado viendo cómo algunas personalidades, sobre todo a partir de que pierden y cómo resisten y se vuelven a reorganizar aquí en Zacatecas. Hay personalidades que me han merecido respeto. Por esa razón, fíjense qué casualidad. ¿Quién iba a pensar que a mí me fuera a merecer respeto Bonilla? Ah, caray. ¿Por qué? Porque prácticamente estuvo solo cuando estaba en oposición. ¿Sí? Y la otra, porque públicamente, yo lo escuché en mitin, cuando estaba Monreal gobernando, le dijo que eran corruptos y no le pudieron contestar nada. Y otra personalidad que a mí que ha influido mucho en mí, sin que ella lo pretenda, es Judith Guerrero. ¿Ya? También sí, claro, los que nos conocen a uno y a otro saben que esto tendría que suceder, ¿verdad?
¿Por qué? Porque no solamente la considero una... Pero Judith es como un caso atípico del PRI, ¿no? Parece. No, o sea, como Yo creo que no. ¿verdad? O Es sea, como que Corral, ¿no? En el PAN. Sí, ándale, Así es como de- Corral en el PAN, o sea, es totalmente atípico. Es que ella y yo no solamente somos amigos, buenos amigos, sino que hemos tenido una especie de coincidencia política, aunque no sea partidaria. ¿Ah? Bueno, pero fíjense por qué digo que no es atípico. Ella está formada en los cánones priistas, pero ha tenido la oportunidad de ir cambiando su manera de hacer política y de pensar la política de tal manera que se va haciendo siempre actual, siempre está vigente. ¿Ah? Y creo que a nivel nacional, dentro del PRI, ese es un proceso que está en curso. Están promoviendo personalidades, ya no como Bonilla, sino Más bien como Peña Nieto. Y aquí creo que escogieron el mejor para ellos, que es Tello. ¿Ah? No es neoliberal, pero es buen prospecto. Sí, para hacerlo. Y además, eso es lo que está predominando ahorita. Por eso las figuras antiguas del PRI están quedando como arrinconadas, como ya parte del pasado. Y ahora, sin que lo digan, está emergiendo el nuevo PRI. Pero no lo están diciendo, simplemente. Otro ejemplo podemos poner a Osorio Chong. Allí es Hidalgo, ¿verdad? De Hidalgo. De Hidalgo. Había varios grupos políticos y él encabezaba uno. Y este grupo, a diferencia de otros, sí pudo ir evolucionando de tal manera que se formó en la ortodoxia del PRI, pero en este contexto de todas las reformas donde el cardenismo y el lombardismo han sido sepultados, donde todas las conquistas de la Revolución Mexicana han sido sepultadas, él se puede adaptar bien sin tener problemas de personalidad política, ¿verdad? Porque se fue formando con anticipación en esa lucha interna de grupos con grupos del PRI. Y aquí ustedes observen a los que están promoviendo, son muchos jóvenes, que no solamente se debe al relevo generacional, sino que van informando los cuadros priistas que requiere la época actual, que empieza apenas con las reformas estructurales. ¿No? O sea, todo eso va dando origen a que se promueva un nuevo tipo de personalidad muy diferente al que se promovía con el cardenismo y con lo que duró el cardenismo y el lombardismo. Así es. Nosotros podemos ya leer en aquel tiempo aquel libro que escribió Roderick Eykamp, La formación de un gobernante. Ahora tendría que ser totalmente diferente. Era como un requisito pasar por la UNAM. Ajá. Hoy es requisito casi pasar por una universidad por el privada. ITAM, Algo parecido. Bueno, ahí lo tienen. Pero y bueno. la otra cuestión también, perdón, Sí, continúo con la palabra, es que empieza a surgir una tendencia donde los empresarios quieren ser políticos directamente, no que se haga la política por conducto de sus representantes. Ese empresario que terminó, se ve en Donald Trump, ¿no? Ahora. Sí, pero ese empresario aquí en México que terminó de dirigente de los empresarios, Candiani, quería ser gobernador de Oaxaca. Sí. Y creo que tiene una iniciativa que va a poner en práctica ya. Y vean ustedes cómo en Nuevo León, aunque sea por conducto del Bronco, surge una iniciativa empresarial, ¿ah? Y que luego, una vez que se desencadena, va agarrando su propia dinámica y gana un candidato independiente. Porque en la elección de Peña Nieto yo nunca había visto los grupos empresariales tan divididos como en esa ocasión. Y entonces también en las instituciones donde forman... ¿Y aquí en Zacatecas los grupos empresariales los ve divididos o compactos con...? Yo creo que están divididos, pero en cuanto a organizaciones. Siempre han sido débiles aquí, económicamente, organizativamente,
e ideológicamente. También. ¿Ah? Sí, no hay forma. No, ni siquiera se parece a Aguascalientes en eso. Sí, en eso falta bastante. Sí, pero además en donde se van formando, terminando, maestro. donde se van formando empleadores, diríamos empresarios, Sí. ellos dicen emprendedores, también ya empiezan a inquietarse políticamente. ¿Ah? Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque este proyecto de ellos y de su estado da lugar para que ellos directamente entren a la escena política, ¿ah? Sin sus representantes. Diríamos, si se pudiera hablar de democracia empresarial, democracia directa, ellos la Ahí quieren está. directa, Así no es. a través de sus representantes. Marco, tu última intervención. Bueno, dos Se va borrando anotaciones. eso. Una, un poco en debate con el profesor. Ajá. Está bien. El tema de algunas personalidades priistas, incluso atípicas, como los casos que mencionamos, pierden impacto por si metemos el concepto de hegemonía. O sea, que quedan subsumidas estas personalidades finalmente a una estructura de mando que tiene una Sí, lógica que propia. Por ejemplo, Judith, con todas sus virtudes que podamos reconocerle, Ajá. que por supuesto se las reconocemos, es honesta, etcétera, etcétera, pero finalmente en la estructura de mando vota por las reformas estructurales, Sí. ¿no? Incluso una de ellas en las cuales ella misma luchó en contra de ella Sí, como unos la años energética, anteriores, ¿no? como la energética, ¿va? Entonces la necesidad de la estructura de mando lo subsume, ¿va? Y hay cosas en donde les da cierta libertad de acción, ¿va? O sea, no lo subsume completamente, tienen alguna libertad Les dan relativa, libertad. ¿no? Pueden hacer cositas en lo local, digamos, sobre todo en la parte más local sí pueden hacer Así cositas, pero en las grandes definiciones importantes, ¡fum!, son subsumidos por una estructura de mando, ¿va? Y Y ahí no hay más. atípicos. Dos, el último comentario, es que no descuidemos el tema de la judicialización de los procesos. Recordemos cómo se definió el caso del PRD. En el caso del PRD, el apoyo político más importante lo tenía Pedro de León, ¿verdad? Por las estructuras nacionales del PRD, aquí en todo el estado es donde tenía más, pero por un asunto en donde se judicializó, ganó Rafa. O sea, Rafa, sin todo el apoyo político, ¿no?, pudo tener la candidatura por un proceso judicial, Sí, judicial. ¿no? Donde judicializó con una experticia Sí, legal, interesante, ¿no? de manejo legal, ganó. Entonces, ese antecedente es importante tenerlo porque puede jugar también en las elecciones Ya está pues constitucionales. el Sí. dardo de la judicialización, ¿no? Ya está pendiente Está, ahí. falta que Ya está prendido. Ya está prendido, ¿no? falta que el proceso electoral, el día de las elecciones, quede invalidado. Así es. Ah. Pues bueno, maestro. Solamente esto. Último comentario que ya- Normalmente los partidos políticos se organizan como partido, pero la unidad que más importa es la unidad que se da en el medio parlamentario. Por eso resultan muy incómodos los independientes, porque se tiene que negociar de uno por uno. En cambio, con las bancadas Sí, de tal sí, cual sí. partido tienen que Que negociar. es otro tema también que está ausente, Y ¿no? se tiene no que ha estado disciplinar. en el debate político las propuestas legislativas. Y esa es parte de la vida de un partido político. Así es. O sea, no se pueden organizar para que cada quien haga lo que quiera. Así es. Pues muchas gracias por su participación, es un tema muy interesante y a ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales, nos vemos en la siguiente entrega del programa Sinergia. Mi nombre es Raimundo Cárdenas Vargas y les agradezco mucho su seguimiento. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.